a ustedes. Hay un montón de temas y un montón de trámites que hay que hacer para poder hacer la especialidad allá. Tratemos de que esta charla sea lo más abierta posible, de verdad siéntanse libres de preguntar lo que necesiten, cualquier duda que tengan. Yo les voy a hacer una explicación un poco, lo más breve que se pueda, pero es un poco compleja, pero lo más breve que se pueda, pero de verdad siéntanse libres de preguntarme. Me imagino, no sé si todos los que están aquí estarán todos en el internado, quizás algunos ya han salido del internado, otros que quizás ya han hecho especialidades y se quieren hacer una subespecialidad. O sea, no sé con qué grupo estamos hablando, pero de verdad siéntanse todos libres de preguntar todas las dudas que tengan, ¿sí? Lo primero que yo les quería aclarar era que en Argentina, para hacer las especialidades, nosotros tenemos dos formas de hacer de revalidar nuestro título, que es el primer paso que tenemos que hacer. Nosotros tenemos la revalida y la convalidación de título. Como nosotros, República Dominicana, somos un país sin convenio, es un convenio que tiene la República Argentina con todos los países de Mercosur y algunos países amigos, como por ejemplo Ecuador, México, Venezuela, que no están dentro del convenio de Mercosur, que es un convenio que se hace entre todos los países de Sudamérica, nosotros hacemos la revalidación. Y la revalidación se hace a través de una universidad nacional. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando empezamos a buscar cómo hacer la especialidad en Argentina, vemos casi siempre convalidación. Y vemos la convalida, que eso se hace a través del Ministerio de Educación. Nosotros, como dominicanos, no necesitamos el Ministerio de Educación, sino a través de una universidad nacional. Es lo principal. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de reválida. Una reválida para el ejercicio profesional, que es una reválida que me va a otorgar una matrícula habilitante. La matrícula es el equivalente para nosotros al S4. O una reválida que se hizo a partir del año 2013, ahí les puse las dos resoluciones que se hicieron. A partir del 2013, como se vio que muchos estudiantes o muchos médicos ya graduados querían ir a Argentina a hacer especialidades y volverse de nuevo a su país, entonces lo que se hizo fue una reválida para poder seguir estudios de posgrados. Esta reválida te otorga lo que es una matrícula no habilitante. ¿Qué quiere decir? Que pueden ir a hacer la revalidación y esta matrícula no te permite trabajar, pero sí te permite poderte inscribir a un posgrado. Ahora, ¿qué pasa con esta matrícula? Esta matrícula, al no permitirte trabajar, a la vez no te permite hacer residencias médicas, sino que te permite hacer posgrados. ¿Cuál es la diferencia? La residencia médica, nosotros aquí en Dominicana, siempre les voy a hablar en comparación con aquí, nosotros aquí cuando nos graduamos tomamos un examen único nacional y a partir de ahí aplicamos a una especialidad en un hospital. La diferencia es que en Argentina nosotros podemos hacer las residencias que se hacen en los hospitales, los posgrados que se hacen en la universidad o concurrencia que es igual a una residencia pero con un año más de duración porque tienes un día libre a la semana, que eso también se hace dentro de un hospital. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros necesitamos saber primero, qué especialidad yo quiero hacer, si yo quiero hacer una especialidad quirúrgica o una especialidad clínica, ahí es la diferencia. Y si yo voy a hacer solamente un posgrado o yo voy a hacer una residencia. Para concursar, podemos concursar a través de la residencia, a través de un hospital, hacemos el concurso en el hospital y el hospital nos va a exigir al mismo tiempo, en los últimos 2 años, hacer un posgrado en la universidad. Dependiendo del tipo de especialidad que se haga, puede ser 2 o 3 años de un posgrado al mismo tiempo en la universidad. La otra opción es inscribirse en la universidad, en un posgrado, y la universidad como tal tiene hospitales sedes a los cuales ellos te envían dentro de la universidad. Son hospitales que tienen acuerdo con la universidad, entonces te envían a los hospitales. Y la concurrencia tiene el mismo régimen que la residencia, lo único que no es paga, como les había dicho ahorita, y además que dura un año más. Entonces es la diferencia. Porque por ahí le pueden ofrecer, bueno, una concurrencia. Por ejemplo, una concurrencia en medicina interna, en vez de durar 4 años, dura 5 años, tienes un día libre a la semana para que puedas trabajar y no te pagan. Entonces, todo va a depender de qué nosotros queremos hacer. Dependiendo de qué queremos hacer, ahí nos van a exigir un tipo de matrícula, o la matrícula habilitante o la matrícula no habilitante. Para casi la mayoría de los posgrados te permiten inscribirte con la matrícula no habilitante, o sea, habiendo hecho una reválida solamente para seguir los estudios de posgrado. ¿Sí?
Hay también que saber la diferencia de solamente hacer una residencia o de hacer la residencia con el posgrado o de hacer el posgrado, que es, si nosotros solamente hacemos la residencia, o sea, solamente la parte del hospital, el hospital lo que nos entrega a nosotros es un certificado de residencia, de que hemos completado una residencia médica en cualquier especialidad. A diferencia del posgrado, que el posgrado sí otorga un título universitario de especialista en alguna especialidad. Aquí en Dominicana las residencias son avaladas tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Salud. Por eso, al mismo tiempo que vamos al hospital, vamos a la universidad. Y al final lo que se entrega es un título de especialista. Aquí los títulos son de magíster en tal especialidad, magíster en cardiología, magíster en medicina interna, lo que fuese. Entonces, por eso, para nosotros poder hacer las especialidades allá y regresar a República Dominicana, nosotros necesitamos hacer una residencia que también tenga en conjunto el posgrado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la universidad nos otorgue un título de especialista en la especialidad que estamos haciendo. Por eso es que es sumamente importante el tema de inscribirnos a una residencia que sí tenga un posgrado. Muchos hospitales en Argentina no necesariamente te mandan a la universidad a hacer los posgrados. ¿Por qué? Porque a ellos les basta con hacer la residencia y tener la parte académica, porque dentro de la residencia en el hospital está la parte académica de ellos. Y con el solo título de la residencia completa puedes trabajar allá. Pero para fines de nosotros regresar otra vez a República Dominicana, necesitamos obligatoriamente hacer el posgrado. Entonces tienen que darse cuenta que el hospital que elijan sea un hospital que sí tenga el convenio con la universidad para poder hacer el posgrado al mismo tiempo. O viceversa, si eligen hacer el posgrado, que van a hacer el posgrado y es ellos que los van a mandar a la universidad, entonces saber de que, bueno, ya los van a hacer y tengan la cantidad de horas en el hospital que sean las que rige aquí cada especialidad. Hay varias universidades que les puse aquí, la mayoría son universidades privadas, excepto la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública, es una universidad nacional, tiene todas las especialidades. Está la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Maimónides, la Universidad de Favaloro, la Interamericana, el Instituto Universitario CEMIC, que también es un hospital CEMIC, que pueden entrar o por el hospital o por el instituto. Está la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que es la UCES, la Universidad de El Salvador y la Fundación de Barceló, perdón. Estas que les puse aquí son las más comunes, a las cuales estuve investigando más o menos a dónde siempre vamos los dominicanos. Y estas son la mayoría de dónde vamos. Porque estas universidades tienen los posgrados y de ahí te envían a los diferentes hospitales para hacerlo. La Universidad de Buenos Aires es al contrario. Esa universidad uno se inscribe en el hospital de donde va a concursar y a partir de ahí entonces tiene convenio, son hospitales sedes y tienen convenio con la universidad para hacer los posgrados en la universidad. ¿Qué pasa? Dependiendo, todo en Argentina depende de qué especialidad uno quiera hacer y de qué hospital uno quiera ir, porque los requisitos van a ser diferentes en cada hospital y en cada universidad. Lo que siempre nos van a pedir es que tengamos el título revalidado. Y para el título revalidado puede ser, como les había dicho al principio, o el título revalidado solamente para ejercer allá y que puedes trabajar y todo normal, con una matrícula habilitante, o solamente para seguir estudio de posgrado. Tengan en cuenta que cuando hacemos la reválida, que es la reválida para seguir los estudios de posgrados, esto tiene atrás en el título, cuando uno se gradúa, tiene una oblea que dice que no es válido para ejercer en suelo argentino. ¿Por qué les hago esto hincapié? Porque a veces, ¿verdad? La vida da muchas vueltas, después uno dice, bueno, me decidí quedar en Argentina, me encantó, me gustó, la verdad que es muy lindo país, me quedo. Si hiciste eso e hiciste la especialidad con esa matrícula, tu título no es válido para ejercer en Argentina. Entonces tendrías que otra vez hacer todo el proceso y volver a hacer la residencia porque no es válida. Eso es solamente válido para hacer el posgrado e irte al extranjero, para que tengan eso pendiente. Hay algunos hospitales privados en los cuales también el ingreso es por hospitales privados.
como el Hospital Alemán, el Hospital Italiano, CEMIC, que le había dicho anteriormente que está el Instituto CEMIC, el Hospital Británico, el Sanatorio de la Trinidad Mitre y el Sanatorio Güemes. Todos estos también tienen residencias. Se aplica distinto a cada uno de esos hospitales, cada uno de esos hospitales tienen su propio examen y cada uno de ellos tiene sus propios requisitos, también dependiendo de cada especialidad. Hay especialidades que te van a pedir que tengas un año de medicina interna, hay especialidades que te van a pedir un año de cirugía, todo va a depender del hospital y de cada uno de las especialidades que quisiéramos hacer. Antes de poder hacer todo ese papeleo, de poder revalidar y saber a qué hospital vamos a ir y todo, nosotros necesitamos tener el DNI, que es el documento nacional argentino, que esa charla la verdad que es todo otra charla para poderle hablar de cómo obtener el DNI. Se está trabajando a través de ADOA, que es la Asociación de Dominicanos Unidos en Argentina. Estamos tratando de hacer acuerdos, porque como nosotros, como les decía al principio, somos un país extra Mercosur, nosotros no tenemos acuerdo para ingresar al país de Argentina que no sea a través de un visado. Y después cambiar del visado a el estatus de residente temporal es todo un trámite para nosotros. Entonces, la verdad que estoy totalmente abierta para algunos que realmente tengan interés en ir, explicarles cómo es toda la parte migratoria, pero si nos vamos por la parte migratoria, acá podemos durar hasta las 12 de la noche, porque la verdad que es súper complicado, pero se puede. Entonces, lo que sí, ya aparte del DNI, listo, estamos en Argentina, tenemos el DNI. Lo que sí nos van a pedir para poder revalidar el título, y parece rarísimo, pero así es, nos van a pedir que homologuemos el bachillerato. Necesitamos hacer la homologación del secundario, excepto para los que van a hacer la revalida provisoria. Si se van a ir por una especialidad que les permite estar con la revalida provisoria, entonces no necesitan ejercer el bachillerato. Ahora, la revalida normal, que te otorga la matrícula habilitante, esa sí te la van a pedir. Y para eso te van a pedir el título del bachillerato del colegio, el que te otorga el colegio, el título que te otorga el Ministerio de Educación, el récord de nota de los bachilleratos y el acta de pruebas nacionales y también actas de nacimiento. Todos estos papeles legalizados por el Ministerio de Educación y apostillados acá por el MIREX, que es el Ministerio de Relación Exterior. Después de que ya convalidamos el secundario, el bachillerato, entonces recién ahí vamos a poder validar el título. Y para la reválida del título, entonces ahí vamos a necesitar lo que le decía, el documento, el título de secundario, el título de medicina, el plan de estudio, que eso lo tienen que pedir en la universidad. Piden un plan de estudio que es, ¿vieron esos pensum que nos daban el primer día? Bueno, es una recopilación de todos esos pensum juntos, te hacen un libro bastante gordo, todos esos pensum juntos, te lo entrega la universidad. También le piden una carga horario, que esa te la van a pedir para la revalida provisoria, un récord de nota, que eso se lo entregan el día de la graduación, y el acta de nacimiento. Todo eso a través de una universidad nacional. Cualquiera que sea, en todas las ciudades de Argentina hay una universidad nacional en la cual a través de cualquiera de ellas se puede hacer la revalida del título. La verdad que yo preferiría oír qué comentarios tienen ustedes, qué quieren saber. Esto fue más o menos como a grosso de qué hay que hacer para revalidar el título. Ahora, cada especialidad va a ser distinta. Tengo idea de algunas especialidades, porque he tratado de irme empapando de casi todas, según los casos que hemos estado viendo, pero la verdad que cada especialidad es distinta, cada hospital es distinto. Lo que sí todos le van a pedir es la revalida del título, que se hace a través de estos pasos que le di anteriormente. El primero es... Así que adelante, puedes hacer tu pregunta, por favor. Albert Enríquez, tenía la manita levantada. Hola, muchas gracias por la exposición, doctora, y Michelle por haberlo planeado en conjunto a ADEMET. Entonces, mi pregunta van más dirigidas a la calidad de vida allá. ¿Cómo ha sido su experiencia en cuanto a mudarse allá y en cuanto ya sea las personas o el ambiente hospitalario, si es bueno, si es tóxico o ya sea su experiencia personal y también la paga en cuanto a las residencias? Si da justo para vivir o es más que suficiente o esas cosas por el estilo.
Mira, Albert, primero mi experiencia fue buenísima. A mí me encanta Argentina, es un país súper abierto, es un país hecho por migrantes. Entonces, la verdad que el gobierno de la ciudad, que es quien se encarga de toda la parte de migrante, tiene incluso una sesión especial, se llama Buenos Aires Migrante. Y tienes muchísimo, muchísimo apoyo del gobierno en el momento en que llegas. Si necesitas orientación, si necesitas todo lo que necesitas, la verdad que es muy bueno. Al ser un país de migrantes, están muy acostumbrados a todo tipo de personas. Entonces, no te van a ver para nada como que algo raro, algo diferente, de dónde eres. Es como que pasamos totalmente desapercibidos porque son muchos los migrantes. Argentina tiene una migración muy grande en este momento, como en todos lados, de venezolanos y de colombianos. Entonces, la verdad que están muy acostumbrados a una cultura parecida a la nuestra. La cultura realmente es muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados de este lado del Caribe. Quizás por estar más cerca de Estados Unidos tenemos otras costumbres. Ellos tienen otros horarios de comida, tienen otras comidas. La verdad que es, uno diría, bueno, pero yo me voy a Latinoamérica, que es todo igual, es lo mismo. No, es totalmente distinto. Te cuento que se cena a las 10 de la noche, o sea, algo que para nosotros era como, ¿cómo yo voy a cenar a las 10 de la noche? Que es obligatorio a las 6 de la tarde hacer una pausa y hacer una merienda. O sea, se puede acabar el mundo y todo el mundo tiene que sentarse a merendar, a compartir, a hablar de lo que pasó en el día. En el hospital es como la hora de, ok, bajemos los niveles, compartamos algo y vemos qué pasa con los pacientes. O sea, la verdad que los ambientes en el hospital es sumamente relajado. Yo volví a ser Emily, o sea, acá yo soy la doctora Coronado, en Argentina yo soy Emily, entonces como que nosotros no estamos acostumbrados a eso tan impersonal, allá es totalmente impersonal. No existe la escala del R1, no le puede hablar al R2, que si no viene el R3 no pasa nada, la verdad que es muy abierto, lo cual eso te permite un montón en el aprendizaje, porque en el momento que tú tienes una duda, en el primer año, por ejemplo, donde tenemos todas las dudas, donde no sabemos nada, ese primer año te puedes acercar tranquilamente o al R2, al R3, al R4, al que esté, al especialista, llamarlo por su nombre y hacerle todas las preguntas. La verdad que el ambiente es sumamente relajado en la mayoría de los hospitales. Obviamente hay hospitales un poquito más fuertes que otros, pero ese ambiente tan relajado te permite de verdad que poder aprender como tranquilo sin sentir ningún tipo de presión. La verdad que sí. Con los costos, en este momento el dólar está bastante devaluado. El dólar está $1 a 150 pesos argentinos, con lo cual la verdad que rinde un montón. El sueldo en este momento de un residente, dependiendo del hospital, oscila entre los 46.000 y los 50.000 pesos argentinos. ¿Qué te digo? No a todos los extranjeros le pagan, esa es la desventaja que nosotros tenemos. En la mayoría de los hospitales al extranjero no le pagan, pero muchos sí. La verdad que hay muchos hospitales que sí pagan. Con 50.000 pesos argentinos te dan para vivir. La vivienda, un alquiler promedio anda entre los 22 y los 30.000 pesos. Y la verdad que con menos de 10.000 pesos te compras el supermercado del mes. Entonces realmente con 50.000 pesos da para vivir en este momento. Que hoy 50.000 pesos en pesos dominicanos, a ver, te lo pongo en dólares para que sean más fáciles. Estamos hablando con unos $350 más o menos por mes, realmente dan en este momento para vivir. Teniendo una buena calidad de vida, obviamente pudieses vivir con menos, pudieses vivir en una pensión de estudiantes, o sea, todo depende de qué quieras hacer. O pudieses vivir aún mejor, pero un promedio, realmente promedio, con unos 350, $400 dan para vivir bien. Está bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, el siguiente en la fila es Nicolás Percivaldi. Adelante. Hola doctora, muchísimas gracias por la charla y yo tengo una preguntita que es que yo realmente, o sea, yo tengo pasaporte argentino, tengo DNI argentino y todo. Entonces, yo quería saber si yo como ciudadano tengo la necesidad de hacer todo el trámite que tendría que hacer un dominicano o si realmente la tengo más fácil. Realmente, Nicolás, tienes una ventaja grandísima porque ya tienes el DNI. Que la verdad que ese trámite nos cuesta mucho a nosotros por ser extra Mercosur. ¿Por qué? Porque necesitamos estar o inscrito previamente a la universidad o medio aceptados. Entonces, la verdad que ahí se complica un poco. Ya con el DNI hecho,
tienes la mitad de la batalla y sí, igualmente tienes que hacer la revalidación de tu título. Pero ya puedes someter la reválida de tu título, que la reválida del título, la reválida provisoria, esa te tarda aproximadamente entre 1 año y 1 año y medio. Y la reválida, la normal, la que existió desde siempre, te puede tardar hasta 3 años. Ah, está bien, gracias. Carla, sigues tú. Hola doctora, buenas noches, muchísimas gracias por la charla. Mi pregunta es más bien que, por ejemplo, ya yo tengo mi título habilitado, mi matrícula habilitada, ¿cómo cuáles son los siguientes pasos después de ahí? O sea, el examen, si hay que hacer entrevistas, ¿cómo es más o menos el proceso para poder entrar a un hospital o a un posgrado? Okay. Hola Carla, que al fin te escucho, gracias por la invitación, porque contigo estuve hablando. Mira, si ya hiciste todo el proceso, los concursos normalmente se hacen en marzo. ¿Qué pasa? Que por la pandemia, todavía Argentina está totalmente cerrada, este año los concursos van a ser en septiembre. Los concursos son dependiendo de cada hospital, o sea, cada hospital tiene su fecha, cada hospital tiene su examen. Está el examen único, que es el examen único nacional, que ese también, con este concurso, es ese concurso igual que acá, un único examen para un solo hospital y una sola especialidad. Pero después, cada uno de los hospitales que le mencioné anteriormente, cada uno de ellos te va a pedir una fecha y un examen. Algunos te piden currículum, dependiendo qué especialidad vas a hacer, o sea, que por lo menos tengas 1 año en el área, otros no. Todo realmente va a depender de cada hospital. Por eso le puse algunas listas de algunos hospitales, como para que se puedan guiar a qué hospitales pedir y eso, y algunas universidades. O sea, doctora, que después de que yo tomo el examen único, tengo después de que aprobé ese examen, volver a coger otros exámenes dependiendo de los hospitales que yo aplique. Sí, el examen único, que es el examen único, ese te va a dar el ingreso a hospitales públicos. Esos yo no los puse acá, hay un montón de hospitales públicos, hay más de 45 hospitales públicos en el país. Entonces esto te va a dar a hospitales públicos. Y cada hospital privado, todos se llaman hospitales en la mayoría. Allá las clínicas se llaman hospitales también o sanatorios. Por ahí van a escuchar esos dos términos. Por ejemplo, el que puse ahí, hospital alemán, hospital italiano, son hospitales privados. Y eso, cada uno de ellos tiene su examen distinto. Y su entrevista también. Ok, pero o sea, no me quedó bien claro. Si yo cojo el examen único, solamente es para hospitales, pero si yo voy a aplicar para un hospital privado, no lo tengo que coger el único. No. Eso, ok. No. Obviamente que mientras más exámenes tomes, más chances tienes de hacer la especialidad. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, es como si aquí, para ponerte ejemplos de acá, si tomamos el examen único, que es el examen este que se da aquí en marzo, pero también yo quiero concursar en Corominas, pero que para entrar a Corominas yo tuviese un examen distinto. Para entrar al HOMS yo tuviese un examen distinto. Para entrar a la Unión yo tuviese un examen distinto. Entonces, la idea sería poder tomar el examen en el HOMS, en Coromina, en la Unión, y también el examen único nacional, y tengo 4 chances de en algún lugar de esos entrar. Ok, y Todo depende entonces, a qué hospital tú quieras ir. A mí no me interesa ir al hospital italiano, por ejemplo. Es uno de los mejores hospitales de Latinoamérica, ¿no? Pero yo no quiero el hospital italiano, yo quiero el hospital alemán. Listo, no concurso en el italiano. O sea, yo concurso a los hospitales que yo quisiera ir. ok, perfecto. Y hay como guías o el mismo hospital privado te dice, tú deberías de estudiar esto, Sí, estos temas, o sea, ellos te dan una orientación sobre lo que tú tienes que estudiar. sí. El Ok, examen es sobre los 4 ítems, o sea, cirugía, pediatría, medicina interna y gineco. Es un examen de medicina general. Pero al momento que vas a concursar, cada uno te dice, bueno, mira, por ejemplo, te vas a enfocar más en, yo hice urología, bueno, a mí, obviamente me iban a tomar más la parte quirúrgicas, por ejemplo. Pero realmente es sobre las 4 básicas. ok, perfecto. Gracias, doctora. De nada. Sigue Israel Rosario. Sí, buenas noches a la doctora Coronado y gracias por su tiempo. Mi caso es un poquito especial y diferente. Ya yo soy especialista en cardiología y estoy en comunicación con una universidad allá en Argentina, con la Fundación Favaloro, y de hecho ya estoy aceptado para hacer una subespecialidad.
que requiere intervención con los pacientes. Entonces, mis preguntas son las siguientes. Lo primero es si al yo estar aceptado ya, si ellos me están requiriendo la reválida, si esa reválida me la puedo gestionar a través de la Universidad Favaloro o si debo de ir necesariamente a una universidad pública como la Universidad de Buenos Aires a hacer la reválida. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es si la reválida que necesito es la reválida del habilitante, porque me imagino que porque como tengo que trabajar con los pacientes y que esa es la que, si esa es la que requiere también de yo buscar datos del bachillerato y eso. Y la tercera pregunta es el proceso de la reválida, si eso conlleva que hay que completar créditos en la universidad y cuánto tiempo tarda el proceso de la reválida, más o menos. Esas son mis preguntas. Bueno, hola Israel. Mira, si ya tú estás aceptado en la Favaloro, sería bueno que hables con ellos, les expliques que tú haces revalidación, no convalidación. Son muy pocas las personas realmente que vamos a hacer reválida por el tema de lo que tarda hacer una reválida. Entonces, están todos, cuando les salen a Argentina, están todos muy adecuados a convalidación. La convalidación tarda unos 6 meses en algunos casos, quizás 8 en otros, dependiendo de la universidad, y es sumamente rápido. Entonces, cada vez que hablas con los argentinos, siempre te van a decir, sí, de la convalidación, sí, la convalidación de tu título. Cuando le dices, no, yo hago reválida, a veces hasta ellos mismos como que se pierden un poco y dicen, ¿cómo? Es distinto. Pero al nosotros hacer revalidación, tarda un poco más. Ellos te están exigiendo la reválida de tu título, no te están exigiendo matrícula. Entonces, realmente para hacer intervencionismo en cardiología, deberías de tener una matrícula habilitante. Tú tienes que hablar con ellos y preguntarles si ellos quieren una matrícula habilitante. De ser así, entonces sí tendrías que hacer la revalidación de tu título normal, la que explica al principio. No necesitas horas de la universidad, no tiene nada que ver con horas de la universidad, pero sí obligatoriamente solamente la revalidación, cualquiera que sea, se hace a través de una universidad nacional, sea cual sea que sea. Yo no les recomiendo, esto es un tips muy personal, hacerlo en la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Todo el migrante cuando va a un país, en la mayoría de las veces, entra por las capitales. Entonces, obviamente que la Universidad de Buenos Aires tiene casi 3 millones de extranjeros, entonces no es igual irse a la Universidad de Buenos Aires que quizás irse a la Universidad de Corrientes, que tiene menos, o irse a la Universidad de Las Riojas, o sea, irse a otras provincias, porque tiene mucho menos trámites, o sea, hay mucho menos personas realizando la revalidación y quizás el proceso sea un poco más rápido. No sé si te contesté todas, Israel. Sí, claro, entiendo. Pero un ejemplo, por ejemplo, Favaloro tiene también una universidad. En Pero ese no es caso, público. pero no es pública, entiendo. Y entonces ese proceso de reválida es diferente en cada universidad, me imagino. Pero requeriría que yo tomaría clases en la universidad nuevamente o simplemente es un proceso más Sí. de burocrático de papeleo. Las dos cosas. Tiene muchos papeleos, pero sí te van a pedir, dependiendo de la universidad donde tú la hagas, te van a pedir. Todas las universidades sí te piden que no es que tomes clases, sino que rindas exámenes de salud pública, porque las leyes son distintas, de medicina legal también, por el tema de las leyes, pero igual te dan los ítems que tienes que hacer. Algunas universidades te pide ginecología, por ejemplo, la Universidad de Corrientes te pide un examen de ginecología. Te van a pedir, a ver si me acuerdo, ahora es un montón que se me revalida. Cirugía, algunos temas de cirugía te pueden pedir. Sí. Y algunos temas de infectos, me faltaba uno. Y algunos temas de infectos, algo que sea muy autóctono, o sea, temas muy específicos de infectología, chagas y esas cosas, temas de salud pública y temas de medicina legal. Esto es lo que casi todas las universidades te van a pedir. Por ejemplo, la Universidad de Corrientes también te pide que hagas un monográfico. Algo súper sencillo, pero te pide un monográfico. La Universidad de La Rioja no te pide el monográfico, ni la de Buenos Aires tampoco. Y todo va a depender realmente de los que ellos vean en el programa de estudios. Por ejemplo, eso que le decía, que necesitan llevar el plan de estudio, que son los pensums que nos dieron el primer día todos, por eso es que el proceso es largo. Revisan cada pensum. Entonces, bueno, no sé, dieron biología, a ver si todas las clases que dieron en biología son equivalentes a las clases que nosotros dimos aquí, listo. Se emite una nota, es buena y válida. Y con eso pasa con todas. Quizás pasa que, no sé, en el momento que diste cirugía, resulta que, no sé, tienes un tema que no se vio en esa universidad, que esa universidad sí lo vio,
que ellos no lo vieron en tu programa, entonces te hacen hacer un examen sobre esos temas. O sea que realmente cada reválida va a depender de la universidad donde se haga. Hay universidades que, bueno, ya como se ha hecho anteriormente, debería ser un poquito más fácil, pero pasa el mismo tiempo para todos. ¿Y qué universidad tú recomendarías para hacer una reválida ya? Qué pregunta tan difícil. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, bueno, mira, vete a la Universidad de Corrientes. En el principio, la Universidad de Corrientes no había muchas personas cuando yo llegué. Antes de irme, justamente por toda esta recomendación, resulta que hay personas que ya tienen un año esperando la reválida en la Universidad de Corrientes, porque ahora son muchos los que están ahí. Yo lo que sí no te recomendaría es hacerlo en la Universidad de Buenos Aires porque ahí hay demasiados. Entiendo. Está bien. Yo creo que ya. Muchísimas gracias, de verdad. Lo que sí pregunta en Favaloro si tú puedes hacerlo de la revalida, porque como lo tuyo es solamente para hacer una sub, aclárales de que tú no te quieres quedar en el país a ejercer, de que tú vueles para tu país y todo eso, y cosa de que puedas hacer la revalida provisoria. Tú le dices a ellos, mira, yo puedo hacer la revalida provisoria, estuve conversando, y pero esa te tarda más o menos un año en salir. Que también igualmente se hace a través de una universidad nacional, eso no varía. Entendido, entendido. Muchas gracias. Bueno. Bueno, doctora, mi pregunta va por la misma línea de Carla. Ya usted ha explicado que cada hospital va a decir qué material estudiar y tal, pero aquí no hay, por ejemplo, alguien que en el país, en República Dominicana, que oriente de, bueno, podemos estudiar esto, enfócate en tal tema y cosas así. No. No hay como, por ejemplo, para los exámenes que uno se va a España, que está el CTO, donde te preparan para ese examen. Realmente no. Bueno, perfecto. La otra pregunta es de Kimberly. Adelante, Kimberly. Bien, para empezar, gracias doctora por su tiempo. Le iba a preguntar de la parte, o sea, como en otros países suele suceder mucho de la parte de competición entre nacionales e internacionales, me gustaría saber cómo se lleva ese tema en Argentina. Hola Kimberly, de nada, la verdad que pregunten todo lo que quiera, qué tiempo, hoy saqué mucho tiempo para ustedes. No, como yo decía al principio, como Argentina es un país hecho por migrante, la verdad que ellos tratan de que no se note nunca la diferencia entre un extranjero y un argentino. Y lo hacen en todos los ámbitos, incluso el extranjero puede votar, como extranjero podemos votar. Entonces lo mismo pasa en los hospitales, no hay una diferencia, no hay cargos distintos para residentes nacionales que para residentes extranjeros. No es, por ejemplo, en México que tiene que ser la nota más del mexicano, la nota más alta, a partir de ahí concursa el extranjero, no. O sea, tú concursas normal, cuando estás con tu DNI, entras con tu DNI, que es tu documento nacional de identidad, y concursas igual que cualquier argentino. No hay ninguna diferencia. Incluso en el trato tampoco hay ninguna diferencia. En la único que sí hay diferencia con el extranjero es en el momento del pago, porque los posgrados en la universidad, como en todas partes del mundo, el extranjero paga más. Pero realmente en el trato y en todo no hay ninguna diferencia, ni en la forma de ingreso ni nada. Bueno, perfecto. Bueno, doctora, yo no veo más manitas, no veo más preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo de repente o si tiene está tímido, lo puede escribir por el chat. Pero mientras tanto voy... Siéntanse libres, chicos, de verdad, de preguntar lo que quieran. Yo cuando llegué no tenía la orientación, realmente no hay ningún programa ya que te oriente, que te diga, y la verdad que parece como uno dice, parece más simple, pero es como muchos los pasos, muchos los papeles que hay que hacer y por ahí confunden muchos términos. Por eso les quería aclarar el término de reválida provisoria, reválida normal, conválida, reválida, porque por ahí uno cuando está googleando encuentra una cosa, encuentra la otra y dice, pero ¿por qué? No sé, yo conocí a alguien que lo hizo a través del sistema de educación. Bueno, pero quizás era un colombiano, es diferente, ellos son Mercosur. Entonces, para nosotros es todo un trato muy distinto y como el trámite es tan diferente, incluso dentro de los mismos argentinos, por ahí te vas a encontrar, pero ¿cómo así? ¿Por qué tú tienes que hacerlo diferente? Y es porque nosotros somos un país sin convenio, o sea, nosotros no tenemos convenios bilaterales con Argentina y eso nos juega en desventaja. Entonces, de verdad, siéntanse libres de cualquier pregunta, aunque parezca súper tonta, pregúntenla ahora y así yo de verdad que les contesto todo lo que me sepa.
Todo esto que yo le estoy diciendo es en base a mi experiencia, a lo que me tocó vivir cuando fui, cómo fui aprendiendo en el proceso, cómo fue cada paso. Después de mí fueron un montón más que fueron a tratar de estudiar. Muchos se devolvieron porque no iban con la documentación necesaria, muchos. Entonces, todos estos pequeños detalles, de verdad que siéntanse libre ahora de preguntarlo. Kimberly tiene otra preguntita. De eso mismo le iba a preguntar, de su experiencia, cómo fue su parte de estudios, y ya escuché que no hay ninguna organización o empresa que se encargue del proceso del estudio para el examen. Entonces, ¿cómo uno sabe de dónde estudiar, cuáles recursos, si estudió allá, aquí, cómo lo hizo? Yo también creo que leí una vez que hay dos opciones, o como mandar los papeles o llevar los papeles allá mismo. Entonces, eso quería como saber su experiencia. Bueno, en el tema de mandar los papeles no se puede, pero ¿por qué? Porque para poder iniciar todo el trámite, lo primero que nosotros vamos a necesitar es el DNI. Y para poder tener el DNI necesitamos estar en suelo argentino. Un dato muy importante que sí les puedo adelantar es que para poder ingresar a Argentina, nosotros como dominicanos necesitamos visa. Si nosotros tenemos visa americana, para poder ir a Argentina podemos ingresar a través de una habilitación de viaje electrónica, se llama AVE, que es un documento que se llena online, se paga $50 y listo. Si te vas a estudiar, no puedes entrar con el AVE. ¿Por qué? Porque el AVE es un permiso para turismo. Entonces, una vez que entraste con ese documento, o sea, a través del AVE, si entraste así, no puedes cambiar tu situación migratoria. Nosotros tuvimos el año pasado un grupo muy grande de dominicanos que se tuvo que devolver otra vez y volver a pedir visa y volver a ingresar. ¿Por qué? Porque el sistema de migraciones no te permite hacer un cambio migratorio. Entonces, obligatoriamente para poder ingresar a Argentina necesitas tener un visado. Es súper fácil de conseguir, no hay ningún trámite, no es como el visado para Estados Unidos. La verdad que es sencillo en cuanto a autorización para esa visa, pero sí entren con visa porque si no, no van a poder hacer el cambio migratorio. Una vez en Argentina se hace el cambio migratorio, se obtiene el DNI y recién se puede empezar todo el trámite de la reválida. Entonces, por eso no se puede mandar los papeles. Otra forma de hacerlo es ya yendo aceptados, o sea, si ya estás aceptado en una universidad o en un hospital, entonces ahí sí puedes directamente desde Dominicana pedir una visa de estudiante y ya ingresas directamente con tu visa de estudiante, al mes más o menos te llega el DNI e inmediatamente empiezas tu trámite. Pero por eso es que no hay forma de mandar los papeles porque necesitas tener el DNI. Entonces, para obtener el DNI tienes que haber pisado solo Argentina, no hay forma, porque uno de los requisitos es el sello en el pasaporte de ingreso. Entonces, no hay forma de empezar el DNI sin el sello en el pasaporte o sin la visa de estudiante. Entonces, realmente no se pueden enviar. Otra cosa es que asegúrense, si se van con la aceptación del hospital desde aquí, es que el hospital a donde vayan o el lugar a donde vayan a hacer la especialidad, ya sea un hospital público o privado, que siempre van a ser unos privados, tenga un número de RENURE. El RENURE es un número de requirente nacional, que es un número que tienen los hospitales, las escuelas, las clínicas, todo, que permite tener extranjeros en su lugar. Hay muchas clínicas pequeñas o hospitales que son pequeños que por ahí no tienen el RENURE. Entonces, si no tienen eso, en migraciones nunca van a poder solicitar el DNI de que están en este hospital porque ese hospital no tiene contratado para poder tener extranjeros dentro de su hospital. Entonces, fíjense si por ahí hablan directamente con el hospital, como en el caso, por ejemplo, de Israel, de que Favaloro tenga un número de RENURE para que después puedas hacer el cambio. Eso le dije, la parte de migraciones, realmente los que ya decidan que sí se quieren ir, podemos hacer casi que una charla de migraciones, porque es un poquito tedioso. Otro tema. ¿Sí? Entonces también tenemos a Carla que quiere hacerle otra pregunta. Doctora, hola. Le tengo dos preguntas. La primera es que más o menos, o sea, yo sé que la experiencia de cada persona es diferente, pero más o menos cuánto se dura en el proceso. O sea, yo me gradúo, más o menos cuánto tiempo yo tengo que durar para poder ser aceptada en un hospital o en una universidad
Y, por ejemplo, si me puede dar el ejemplo de su caso, o sea, cómo usted le fue. Y la segunda pregunta sería, o sea, un hospital de allá te puede aceptar tú estando aquí en República Dominicana y sin papeles todavía. Eso fue lo último que mencionó, creo. Un hospital no, el posgrado en la universidad. Empezando por la pregunta anterior, cada experiencia es distinta. Por ahí me pasa muchísimo. Esto de la Asociación de Dominicanos se fundó justamente por eso, tratando de buscar la ayuda para el dominicano cuando yo me di cuenta de toda la desorientación que había. Entonces, cada experiencia es distinta. Por ahí te vas a encontrar personas que tú dices, bueno, pero yo conozco a alguien que se fue y que me dijo que a los 6 meses ya tuvo su reválida. Yo conozco a alguien que se fue y lo aceptaron de una vez. Yo se fue de alguien antes de hace como 3 años atrás, se permitía entrar con los papeles en trámite. Al momento de que se vio que había tantos papeles, no solamente de dominicanos, porque realmente no somos muchos, pero sí de otros extranjeros que entraban con papeles en trámite y después resulta que o tardaban demasiado o tenían problemas en el hospital y entonces todavía no tenían los papeles, entonces ahí se empezó y tajante, no se permite el ingreso de personas con papeles en trámite. Chao. Entonces eso hizo que todo cambiara, ¿sí? En mi caso, el proceso de revalida me tomó muchos años, muchísimos, pero yo pude empezar con los papeles en trámite. Yo entré en ese grupo de antes que sí se podía. Eso después ya no se puede, ya ningún hospital te lo permite, entonces, bueno, ahí como que todo cambió. Eso por ese lado. ¿Y qué tanto tú vas a tardar para que te acepten en un hospital? Va a depender realmente de qué tanto dura la reválida, porque realmente lo que a nosotros nos detiene de que nos acepten en un hospital es más que nada la reválida, es como la principal traba. Argentina es un país sumamente grande, tiene casi 46 millones de habitantes, entonces se imaginarán que hay un montón de plazas para hacer. Y realmente por plazas, no es tanto como aquí, que se llenan las plazas, que uno dice, uy, Dios mío, no, yo quiero hacer, en mi caso, urología, nada más son 9 plazas en todo el país. Realmente hay muchas plazas, entonces no es tanto un tema de plazas y de poder entrar. Sí tienen muchos requisitos, es competitivo, quizás la competencia en realidad no está en entrar, sino en entrar en el mejor lugar. O sea, concursar en el hospital italiano, la verdad que es como que, wow, quiero ir al mejor hospital de Argentina, entonces me voy al italiano. Bueno, pero quizás yo pueda hacer la misma especialidad en otro hospital. Entonces realmente la competencia para entrar no es tanto por plaza, sino por un mejor hospital en cual hacerlo. Y eso hace que, nada, desde que tienes tu reválida, en algún lado medio que se puede. Y la última, ¿cuál fue, Carla? Ya me olvidé de la última pregunta. Nada, yo le pregunté sobre si se podía entrar estando desde aquí, o sea, que te acepten estando desde aquí a un posgrado. Lo que pasa es que sí, puede ser, porque hay ciertos posgrados, cuando haces posgrado, que ellos te dan la aceptación previa. Lo que te dan es una preaceptación para que así puedas iniciar tus trámites. Por ejemplo, uno de esos ejemplos era la universidad para hacer psiquiatría, por ejemplo. En psiquiatría te permitían antes, porque a partir de este año ya no se puede, te daban ya la preautorización, cosa de que te fueras desde aquí haciendo los trámites. Pero si te inscribes directamente en el posgrado, se pudiese gestionar, pero lo que te digo, va a depender de cada posgrado y va a depender de cada hospital. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer, no sé, geriatría en la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, escribes directamente a posgrados, en posgrado te van a dirigir al posgrado de geriatría y ellos quizás te pueden dar la preaceptación escribiéndote con ellos. Realmente eso sí tienen, contestan un montón los correos, están muy atentos en responder, en todos lados, porque yo escribí un montón de lados y la verdad que en todos te contestan súper rápido. Hablando con ellos, explicándole el tema de que necesitas un visado para poder entrar al país, entonces te dan como una preaceptación del lugar. Si eso sí entras por la universidad del posgrado. Si entras por el hospital, no. Ok, gracias, doctora. Bueno, ahora sí ya nos quedamos sin preguntas, o sea, no veo manitas levantadas, pero voy primero agradeciéndole, doctora, su tiempo, también agradecerle que nos permitiera grabar toda la charla. Esta va a estar subida en el canal de YouTube de ADEMET, así que si quieren volver a verla, va a estar ahí. También la doctora nos facilitó un documento donde ya básicamente resumía todo,
Vamos a tratar de compartirlo con ustedes por las redes, vamos a ver si lo subimos en un Drive y le ponemos el link directamente en el Instagram de ADEMET. Y supongo que también la doctora, como ya les he dicho varias veces, queda a la orden. Sus redes sociales la encuentran así mismito con el nombre, de verdad le aparece de una vez. Y doctora, ha sido un placer y muchísimas gracias por compartir con nosotros todos sus conocimientos y tener tiempo para nosotros. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por la invitación, en serio que quedo a total disposición. Yo sé que por ahí según van a empezar a leer y a buscar y adentrarse un poquito más, le pueden surgir otras preguntas, de verdad que siéntanse libre. En el documento que les envié le dejé mi correo, también me pueden escribir por el correo, me pueden encontrar en Instagram, trato de contestar lo más rápido posible. La verdad que súper dispuesta para colaborarles y contestarles las 1000 dudas que puedan hacer. Después, lo que ya sí se quieran ir, también los contactos de cómo alquilar un departamento, cómo vivir, dónde alquilarlo, cosa de que no nos engañen en locales, que se muden a buenos barrios. Un detalle, barrio en Argentina son urbanizaciones y villas son los barrios malos, es al revés. Les dije que todo iba a ser al revés allá. Bueno, cuando vean barrios, es en un barrio que tienen que vivir. Todas estas cositas de verdad que también, después lo que quieran, ahí les puedo dar una mano con eso. Así que siéntanse libres, muchas gracias por la invitación y de verdad que quedo a disposición. Así que ya saben, la doctora les está dejando puerta abierta. Pueden comunicarse con ella y vamos a compartir ese excelente documento. Muchísimas gracias y que pasen feliz resto de la noche. Gracias por acompañarnos. Bye. Chao, gracias. Bye, gracias.